Vamos a ampliar, aunque este es el primer tema de esta noche, vamos a tratar de ampliar de alguna manera nuestra base de entendimiento de lo que es la profecía. Porque si no entendemos, y lo estábamos comentando el otro día mientras hablábamos de la introducción, si no entendemos unas ciertas cosas, es más fácil perderse porque nos falta el plano. Así que es importante entender ciertas claves que nos ayuden a ver a dónde nos llevan esas escrituras, hacia dónde vamos. Por supuesto, lo vamos a tratar de entender de una forma sencilla, abierta, de forma que no suene dogmático, que no suene como que lo sabemos todo, porque no es verdad, no lo sabemos todo. Yo comencé a estudiar la profecía bíblica en 1974, en un curso, un curso de profecía bíblica que se dio precisamente en Alicante. Yo estaba en Barcelona en ese tiempo y cuando me dijeron que iban a dar ese curso de profecía bíblica y me ofrecieron estar allí, ni me lo pensé, me parecía que era muy interesante. Yo tenía 21 años, quizá como alguno de vosotros, y estaba entusiasmado con poder comprender, poder entender, meterme en ese mundo y ver hacia dónde me conducía la Escritura, porque no tenía un conocimiento de la Biblia en ese sentido. Sabía algunas cosas, sabía porque ya era creyente y sabía que Dios había hablado y estaba hablando a la humanidad, pero no sabía, no tenía idea de hasta qué punto Dios había querido revelar el futuro. Así que cuando me enteré de ese curso, pues me apunté y ahí estábamos. No éramos muchos, éramos más o menos como aquí ahora, quizá un poco más, pero los que estaban explicando, enseñando, pues se habían propuesto esto que os estoy diciendo, de abrir la Escritura y que pudiéramos de una forma abierta tratar de comprender. Eso es lo que me gustaría, porque aunque llevo estudiando la profecía tantos años, todavía tengo que reconocer que a veces hay cosas que me sorprenden de la Escritura. A veces hay profecías que no había descubierto y están ahí. Entonces tenemos que mantenernos abiertos, tratar de ser sencillos, mantener una apertura a la verdad, porque eso es la actitud correcta, ¿no? Y no querer ver las cosas solamente de una manera. Vamos a dejar que el Espíritu Santo aproveche que entramos en la palabra con la disposición correcta para que nos ayude a entender. Os voy a pasar unas hojas, que es la introducción, así que eso lo guardáis. Por favor, los que no os hayáis apuntado al curso, pues aprovecharos y hacerlo, porque vamos a poner... ¿Perdón? ¿Lo quieres repartir? Lo digo porque vamos a tratar de dar el material a las personas que se comprometen a mantener el curso, porque si no, luego si vienes una vez o dos, pues luego la hoja se pierde porque no has decidido hacer el curso y entonces se te va a despistar y extraviar, ¿no? Bien. Allá atrás, unos poquitos. Sí. Os recuerdo que el curso estamos pidiendo 10 euros por persona para el curso. ¿Por qué pedimos 10 euros? Para poder cubrir gastos de fotocopias.
Entonces digo esto porque lo recordéis, si os vais a comprometer a hacer el curso, entonces es bueno que aportéis ese dinero para señal de que vais en serio y por tanto también para ayudar a cubrir los gastos. Vamos a repartir un segundo tema, que es en realidad el tema 1. Por favor. Ese es el tema 1. En realidad es algo así como la ampliación de la introducción para que podamos, como estaba diciendo antes, tener unas ciertas ideas claras, fundamentos, para poder comprender bien la profecía. Por ejemplo, necesitamos entender el lenguaje profético. El otro día lo estábamos mencionando. Necesitamos saber cómo se ha escrito la profecía. ¿Por qué eso es importante? Porque si no entendemos ese lenguaje, es como un idioma. Si no entiendes el idioma, es muy difícil que se puedan comunicar contigo. Dios quiere que nos familiaricemos con el idioma suyo, el idioma de la profecía también, de manera que podamos sacarle el máximo de provecho a esa revelación, porque entendemos el idioma. Así que vamos a procurar seguir familiarizándonos con la forma en que ha sido escrito el lenguaje profético. Una de las cosas, de las características de ese lenguaje, es la perspectiva temporal. ¿Veis ahí en el primer tema, en la lección número 1, tema 1, cuando hablamos del lenguaje profético, que enseguida hablamos de perspectiva temporal? ¿A qué se refiere esto de la perspectiva temporal? Significa que estamos en el tiempo. Eso es una ventaja que Dios tiene sobre nosotros. Él es eterno, no tiene principio ni fin, y lo puede ver todo a la vez. Y Él está en una perspectiva distinta a la nuestra porque está fuera del tiempo, mientras que nosotros estamos en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo para tratar de comprender esa perspectiva y para que entendamos por qué a veces Dios dice una serie de cosas que no van a ocurrir en el mismo tiempo, no van a ocurrir a la vez, pero Él las pone juntas. Y es porque Él está también observando todo ese futuro, todo el tiempo en realidad Él lo ve de un vistazo. Él puede hablar del pasado, del presente y del futuro y hablarlo todo junto como si fuera una misma cosa. Dios lo va a hacer así también para poder darle una cierta seguridad a esa misma revelación. Lo vamos a ir viendo. ¿Cómo explicamos la perspectiva temporal? Vamos caminando por el campo. Quizá hemos salido a dar una vuelta o vamos a hacer una excursión. Y decimos, mira, vamos a caminar hacia aquella montaña. Y en ese paseo tú vas viendo que efectivamente en el horizonte hay montañas. Cuando tú estás observando desde tierra esas montañas, tú las ves como si formaran parte de un todo en el horizonte. Ves unas siluetas, las típicas de las montañas, que están ahí delante de ti. Eso es todo lo que puedes ver, porque desde tu perspectiva eso es lo que se percibe. Tú simplemente ves una masa elevada de terreno que llamamos montes o montañas. Ahora, si tú pudieras en ese momento elevarte al espacio, conforme subes, tu perspectiva cambia.
Y comienzas a descubrir que aquella masa que tú veías de montañas en el horizonte no estaban todas juntas como aparentaba, sino que había muchas distancias entre unas y otras. No era una masa como parecía a simple vista, sino que era una sucesión de montañas, unas delante de otras o unas detrás de otras. Y que muchas veces entre unas y otras había mucha más distancia de lo que tú podías percibir. Ha cambiado tu perspectiva y por tanto tú ves la realidad mejor que lo que estabas viendo. Esta es la ventaja que Dios tiene con respecto a nosotros. Nosotros estamos a ras de tierra y Él está arriba. En el tiempo también, para que entendamos lo que significa la perspectiva temporal. No solo la perspectiva física del terreno, sino la perspectiva temporal. Es que nosotros solamente en nuestro presente percibimos unas pocas cosas, pero Dios, que lo está observando todo, ve todo el tiempo muy claramente, lo que va a pasar antes, lo que va a pasar después, qué hay entre un suceso y otro. Él lo ve todo con mucha claridad. Por eso cuando Él nos revela la profecía, aunque a veces adopte nuestra perspectiva, que es enseñarnos ese futuro todo junto, como si fuera una masa montañosa, en otras ocasiones Él nos remonta arriba, como suele ocurrir en Apocalipsis, para enseñarnos el plano de una manera más clara. Y de esa forma podemos saber dónde va cada cosa, dónde se ubica cada acontecimiento. Esto es lo que podemos considerar la perspectiva. ¿Ves? Si estamos conscientes de esto, vamos a entender un poco mejor el lenguaje profético. Otro asunto importante son las bisagras. Ahí lo veis en este primer tema. Son los acontecimientos o personajes bisagras. ¿Qué es eso? Todos sabemos que es una bisagra. Tenemos puertas en nuestra casa y cada vez que entramos y salimos ponemos en movimiento la bisagra. ¿Por qué? Porque la bisagra está para eso. Está para sujetar dos planos distintos, de manera que se puedan mover, por lo menos uno de ellos. ¿Cierto? La puerta que tú estás abriendo es un plano y la bisagra ayuda a que ese plano se desplace y cambie. ¿Cierto? Estamos familiarizados con las bisagras. Dios usa algunas bisagras también en la profecía. ¿Cómo funciona la bisagra? Funciona de esta manera. Dios comienza a revelar una parte de la historia y de pronto aprovecha un acontecimiento o un personaje para llevarnos a otro plano distinto, llevarnos al futuro. Esto lo vamos a ver repetidamente en el profeta Daniel. Dejadme daros un ejemplo. En Daniel, en el capítulo 9, se nos da una profecía que se conoce en escatología, en el estudio de las profecías, se conoce como profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. ¿A qué se refiere? Se refiere a una profecía en la que Dios manifiesta que va a suceder una serie de años hasta llegar a un acontecimiento específico que es la muerte del Mesías. Así que Dios reveló a Daniel con años cuántos transcurrirían hasta la muerte del Mesías. Es una profecía sorprendente, porque estamos hablando del profeta Daniel que vivió 600 años antes de Cristo. Entonces él va a recibir una revelación que cuando venga un acontecimiento concreto,
que en ese caso sería un edicto dado por un rey persa, Artajerjes. Cuando ese edicto se diera, a partir de ese edicto transcurrirían una serie de años antes de la muerte del Mesías. Después de dar esa profecía, entonces saca a relucir un personaje y nos dice que vendrá un rey, vendrá un príncipe, vendrá un pueblo con un príncipe futuro, y que ese futuro príncipe va a hacer una serie de cosas. Así que se va a utilizar a ese príncipe como personaje histórico que vino justamente después de la muerte de Jesús, pero que nos va a revelar otro príncipe que va a hacer cosas muy similares, por tanto las circunstancias van a ser muy parecidas, pero en el tiempo del fin. De manera que a través de esa bisagra, que es el personaje, el príncipe con el pueblo, con su pueblo, va a hacer de efecto bisagra, de tal manera que a través de ese personaje vamos a entrar en otro plano, el plano del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el mismo personaje, con las mismas características, con funciones parecidas, en situaciones muy similares, en este caso la conquista de Jerusalén, pues por esa coincidencia nos va a lanzar al tiempo del fin. Eso es lo que llamamos el efecto bisagra. ¿Cómo funcionó en la historia? Pues después de la muerte de Jesús, unos 40 años después aproximadamente, vino un príncipe con su pueblo, que era el general Tito, y sitió la ciudad de Jerusalén y la conquistó. De alguna manera la derrumbó, entró en el santuario y lo conquistó y lo deshizo. Esto es lo que hizo el general Tito en el año 70 de nuestra era. Ahora, ¿por qué la profecía utiliza este personaje para lanzarnos al tiempo del fin? Porque el anticristo también será un príncipe que vendrá con su pueblo, vendrán sus tropas, sitiarán Jerusalén, entrarán, desharán el santuario para poner lo que él quiere establecer allí. Entonces, de esta manera, la profecía nos ayuda a pasar de un plano al otro sin tener que explicar toda la historia de 2000 años. 2000 años de historia. Sino que el personaje, como va a hacer algo similar, nos va a lanzar de un plano al otro. Del año 70 de nuestra era al año 2000 y pico, cuando el anticristo se manifieste. Eso es lo que llamamos bisagras. Luego tenemos el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de las cosas que aparecen de forma simbólica. Así encontramos, lo estábamos comentando el día anterior, así encontramos que Daniel, por ejemplo, pero esto le ocurre a algunos otros profetas de la Escritura, ve a los imperios, por ejemplo, con forma de bestia. Y entonces leemos, por ejemplo, en el capítulo 7 del profeta Daniel, que él dice: yo en la visión de la noche vi como del mar surgía una bestia, un animal. Y entonces comienza a describir esa bestia. En este capítulo en concreto nos habla de 4 bestias.
Y esas 4 bestias van a simbolizar, van a representar a los imperios. ¿Qué imperios? A los imperios de la historia. La simbología bíblica que se manifiesta en imágenes nos ayuda a comprender también la naturaleza de una manera gráfica, la naturaleza de esos imperios o de esos personajes. Por ejemplo, cuando llama al anticristo la bestia, nos ayuda a entender la naturaleza, el carácter, la actitud del personaje del anticristo, que va a actuar sin humanidad, diríamos, como una bestia. Por tanto, nos ayuda a entender lo que esperar y no esperar del personaje. No podemos esperar que el anticristo sea una persona humana con la que podamos relacionarnos y hablar. No, va a ser una bestia. Y por tanto no hay manera de entenderse con él. Él va a tener un propósito y va a ir a por ello. Y nadie le va a poder parar. Hasta que se cumpla el propósito por el cual él se manifiesta. Una vez que se haya cumplido ese propósito, pues Dios se encargará de él. Y se acabará. Pero mientras él tenga que cumplir ese propósito en la historia, Dios lo va a permitir. Pero él ha querido revelarnos a nosotros quién es, qué esperar de él, cómo será, de manera que nosotros estemos preparados. Así que las imágenes que aparecen muchas veces nos van a ayudar a entender estas cosas. El otro día comentábamos que algunas de las descripciones que se nos dan con ciertas imágenes son difíciles de entender porque se corresponden a un lenguaje mucho más primitivo, antiguo, rural, diríamos. Y los profetas echan mano de los elementos que tienen a su alcance. ¿Os acordáis de aquella escritura de Nahum? Cuando nos habla de en realidad está hablando de las ciudades llenas de automóviles. Porque él está viendo el futuro. Y él está viendo, Dios le está mostrando qué ocurriría en la tierra en ese futuro, que es el tiempo del fin. Al profeta Daniel le había dicho: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo leemos en Daniel capítulo 12, versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero eso es una expresión, es una frase. A Nahum le enseñó los coches. Entonces, cuando él describe los coches, él no tiene elementos para describirlos. Las luces de los coches que pasan rápido les llama rayos o antorchas encendidas. ¿Cómo lo puede explicar si él no tiene elementos a su alcance? Entonces, los símbolos que él utiliza, tenemos que tratar de entender no el elemento en concreto que está usando, sino lo que él pueda estar viendo que no entiende. Así que los símbolos tienen también que ser considerados desde esa perspectiva. Luego tenemos el formato de puzzle. Todos en alguna ocasión hemos hecho un puzzle o rompecabezas o como le queramos llamar, que suele ser una serie de piezas que cuando tú las unes descubres algo que está ahí compuesto por esas piezas. La gente se anima a hacer un puzzle precisamente porque quiere ver la imagen completa, perfecta, terminada, y eso requiere a veces esfuerzo, requiere pensar, requiere probar, pruebo de poner esto aquí, pruebo de poner esto allá, esto aquí sí encaja, esto parece que encaja, pero mira, no coincide con el dibujo. ¿No te ha pasado eso haciendo un puzzle?
Y te tienes a veces que calentar un poco la cabeza y tener paciencia. Porque a lo mejor pensabas que ya habías descubierto la pieza que iba ahí y luego, o sea, algo aquí no encaja, ¿verdad? Parece que encaja, pero luego no va por ahí. Entonces tienes que volverla a quitar y volver a revisar, y esto es lo que ocurre con el puzzle. Entonces, la profecía, tenemos que entender esto, muchas veces nos ha sido entregada así. Tú imagínate, Dios quiere enseñarnos lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, cuando el anticristo se va a manifestar, cuando la humanidad va a tener una cierta estructura, unas ciertas condiciones en la política, en la economía, en la sociedad. Todas esas cosas son muy diferentes a cómo vivían los profetas. Algo completamente distinto. Dios quiere revelarnos el tiempo del fin. Y entonces Él hace lo siguiente. Revela un montón de cosas sobre ese tiempo y están todas ahí mezcladas y nos lo da como en una bolsa. Y nos dice, hijo, hija, esto está aquí la revelación del tiempo del fin. Ten paciencia, estúdialo bien. Trata de combinar unas escrituras con las otras. Trata de que todo encaje para que puedas ver con claridad lo que va a pasar. Hombre, lo podría haber hecho más fácil, ¿no? ¿Por qué no simplemente nos regala un póster que lo ves de una vez? Y dices, mira, así está. Pero Dios tiene un propósito al revelárnoslo como un puzzle. Por ejemplo, ¿realmente queremos saber lo que pasará? Porque si tenemos interés, tendremos paciencia. ¿O no? Entonces nos disciplinamos para estudiarlo. Tenemos realmente interés. Otra cosa es que solo aquellos que de verdad vayan en serio van a saber lo que pasa. Y esto es una forma de protección de la profecía. Proteger la profecía, eso es importante. Si las cosas se hubieran dicho tan claramente y tan llanamente y tan abiertamente, la profecía hubiera corrido peligro. Imagínate que Dios hubiera querido revelar el nombre del anticristo y hubiera puesto allí, se llamará fulanito de tal. Imagínate el lío que se iba a armar en el futuro. Si fulanito de tal es un poderoso y ve que está su nombre escrito aquí, dice, vamos a quemar toda la Biblia. ¿O no? Dios no lo hace tan obvio. Él quiere que la profecía también sea preservada, guardada, que llegue hasta el fin, que llegue hasta la última generación. Todos estos elementos son importantes para que lleguemos a comprender y familiarizarnos con lo que es la revelación bíblica, la revelación profética. También otro factor que cuenta es el lenguaje numérico. El lenguaje numérico. Los números en los idiomas antiguos como el hebreo, el griego, tenían una importancia que nosotros hoy no conectamos con el lenguaje. Nosotros hoy separamos palabras, letras de números, pero en esos idiomas no. Cada letra tenía un valor numérico, de manera que hacían las cuentas utilizando letras. ¿Has hecho alguna vez cuentas con números romanos? ¿Tuviste que estudiarlo eso? El 1, el 2, el 3, el 4, y era todo con letras, ¿no?
No había número, eran letras. Esto ocurría en el griego, esto ocurría en el hebreo, esto ocurría en muchos idiomas antiguos. Aún no tenían un sistema numérico separado del lenguaje. El lenguaje en la escritura también llega un momento en que tiene valor numérico. Por eso, por ejemplo, en Apocalipsis leemos: el que tenga entendimiento, Apocalipsis 13, versículo 17, creo que es el 17, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia o el número de su nombre. Es un número humano. ...666. Por eso los primeros cristianos, cuando leían eso, empezaban a decir: bueno, si este emperador que nos está persiguiendo, su número es 666, deberíamos de sospechar si es el anticristo. Entonces, ¿cómo el número? El número de su nombre. Ahí veis por qué en la escritura dice el número de su nombre. ¿No has traído tu Biblia? El número de su nombre. Es porque todos los nombres tienen un valor numérico en los idiomas clásicos, antiguos. Todos los nombres. Si escribimos tu nombre en latín, pues tu nombre tiene un valor numérico. Si escribimos tu nombre en hebreo, tú tienes un número también. Y no es el DNI, pero es un número. Muchas personas pueden coincidir con el mismo número por el valor de las letras. Gracias. Ahora, más allá de eso, esto es importante que lo entendamos, pero más allá de eso, los mismos números que se utilizan en la escritura tienen un valor simbólico. Cuando tú ves que hay una repetición de números, esa repetición de números es porque tiene un propósito, ese número en concreto, para hablar de algo en particular. Apocalipsis, por ejemplo, está lleno de 7. Tú ves 7 por todas partes. La revelación dada en el libro, diríamos, está en base a 7. Por ejemplo, tenemos 7 sellos, 7 truenos, 7 trompetas, 7 copas. Pero hay muchos más 7. En la presencia de Dios hay 7 candelabros. En la mano de Jesús hay 7 estrellas. Jesús le habla a 7 iglesias, le da un mensaje a 7 iglesias. Y así sucesivamente. Vamos a ver una cantidad grande de 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no son 5, o 6, u 8, o 10, o 25? ¿Por qué 7? Entonces el 7 tiene un mensaje. El mensaje del sello que Dios utiliza como número, y entonces el número 7 adquiere un valor simbólico. Representa que viene de Dios. Quiere decir que tiene el sello divino, que Dios lo está revelando, que podemos tomarlo de parte de Dios. Ese es el valor o el significado de la utilización del 7 en la Escritura. Pero luego hay otros números y cada uno de ellos tiene un valor. Por ejemplo, el 12.
también aparece el 12. La Nueva Jerusalén, por ejemplo, nos dice que esta enorme ciudad tiene de largo y de alto 12.000 estadios, un múltiplo de 12. Su muro tiene 12 niveles, 12. Tiene 12 puertas alrededor, otra vez el 12. ¿Por qué se utiliza tanto el 12 en la Nueva Jerusalén? Porque el 12 tiene un valor simbólico en la Escritura que está en relación con lo que podríamos considerar el gobierno, la estructura de gobierno, el liderazgo. Y la Nueva Jerusalén es el centro neurálgico de gobierno de Dios. Por eso, dentro de la Nueva Jerusalén se dan o concurren tantos 12. Dios nos está diciendo, ese es el lugar de gobierno. Cuando Dios quiso levantar un pueblo, lo estructuró también en 12 partes. Los hijos de Jacob eran 12, las 12 tribus, de ahí salieron las 12 tribus. Y cuando llegaron a la tierra, Dios quiso que fueran 12 partes. Entonces incluso tuvo que hacer algunos cambios. Por ejemplo, a la tribu de Leví no le quiso dar tierra. Dijo, como esta es la tribu que he escogido para sacerdotes y levitas, entonces quiero que estén repartidos por toda la nación. En vez de tener un territorio, una provincia, que estén repartidos por toda la nación. Entonces hubieran quedado 11 partes, pero Dios no quería que quedaran 11 partes. Tenían que ser 12. Entonces hizo un cambio. Él dijo, a la tribu de José, en vez de darle una parte, le vamos a dar 2, por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y entonces el territorio fue repartido entre los 10 hijos de Jacob, más los 2 hijos de José, hijo de Jacob. Y luego quedaba uno, que era Leví, y Leví lo repartió por todo el territorio, para que hubiera sacerdotes por toda la nación. ¿Por qué ese empeño en que fueran 12 partes? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? Porque Dios tiene un mensaje, la estructura de su gobierno en base 12. De manera que cuando descubrimos el 12 en la Escritura, sabemos que nos está hablando de gobierno. ¿Entendemos el lenguaje numérico? Por ejemplo, en Daniel y en Apocalipsis vamos a encontrar de vez en cuando el 4, las 4 bestias. Los 4 vientos, los 4 ángeles. Cuando habla de las 7 iglesias son los continentes. Pero un momento, luego vamos a abrir el tema para todos y apúntate eso para que no se te olvide. El 4, ¿por qué el 4? ¿Qué representa el 4 en la Escritura? 4 bestias. Entonces descubrimos que el 4 es una referencia al planeta, a la Tierra, a lo global, a lo que nos da el conjunto de la Tierra. Así podríamos ir viendo número por número. Hay un lenguaje numérico, hay una ciencia que estudia los números en la Biblia que se llama numerología bíblica. Numerología bíblica. Es decir, cómo comprender el significado de los números en la Escritura. ¿Ves? Conforme vamos metiéndonos en este lenguaje profético, lenguaje bíblico,
también nos preparamos para poder comprender mejor el contexto general de la Escritura, la revelación que se nos presenta ahí. ¿Comprendemos esto, no? Esto es importante. ¿Por qué el 666? ¿Por qué 6? En griego, recordad que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, originalmente. El Antiguo fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego desde su origen. ¿Por qué fue escrito en griego? Porque la mayoría del mundo civilizado, occidental, donde estaba Israel, donde estaba el Imperio Romano, tenían el griego como idioma culto, idioma de relación. Así que la mayoría de la gente aprendía griego, incluso en Israel. Y ya hacía unos 100 años aproximadamente que se había escrito la Biblia en griego. Cuando digo de que se había escrito la Biblia, quiero decir que los libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, que también los judíos lo leían en la sinagoga, los habían traducido para sacarlos fuera de Israel y que lo comprendieran los que vivían en otros países. Y lo escribieron en griego. ¿Por qué lo escribieron en griego? Porque era el idioma común, era el idioma de la cultura, el idioma de las relaciones internacionales, podríamos decir. Entonces, en griego, el 666 tiene 3 seises, 600, 6 decenas, 6 unidades. ...666. ¿Por qué 6? Ahora, en la misma revelación dice porque es número de hombre. 6, el número de hombre. ¿Qué connotación tiene el número 6 en la Escritura? ¿Qué significado tiene? Tiene ese significado, lo humano, el hombre. El hombre fue creado el 6º día de la creación. El hombre necesita a Dios para estar completo. El 6, aunque el hombre es imagen y semejanza de Dios, necesita al Dios verdadero para estar completo. Hay una serie de significados que podemos entender a través de los números. Al 6, esa imagen de Dios, pero no llega a ser Dios. No llega a ser 7. Necesita uno más. Por eso cuando Dios viene a nuestras vidas, nos completa, nos pone su sello. Ahora somos 7. Ahora tenemos el 7. Es importante que entendamos que todas estas cosas están puestas en la Escritura para ayudarnos a comprender mejor el propósito general. Y en este caso en concreto, para ayudarnos a entender mejor la profecía.